Ser bueno es exactamente lo que está destruyendo tu posición, aunque nunca te lo hayan dicho así. Y no, esto no es una opinión ni una provocación vacía. Es una consecuencia directa de cómo funciona la psicología femenina, la percepción y la dinámica de poder dentro de la atracción. Porque aquí hay algo que la mayoría de los hombres nunca cuestiona. Creen que la intención define el resultado, que si haces las cosas bien, si eres atento, presente, correcto, eso debería generar interés. Pero la atracción no responde a lo que tú intentas hacer, responde a lo que ella siente cuando interactúa contigo. Y esa diferencia es la que cambia todo. Lo más confuso de esto es que tú no estás actuando mal. De hecho, estás haciendo exactamente lo que te enseñaron. Estás siendo ese hombre que escucha, que responde rápido, que está disponible, que intenta no fallar. Te adaptas, cuidas lo que dices, analizas tus acciones, todo con la intención de construir algo real. Y durante un tiempo parece que funciona. Hay conversación, hay energía, hay conexión. Eso refuerza tu comportamiento. Te hace pensar que vas por el camino correcto. Pero hay un detalle que pasa desapercibido, y es ahí donde empieza el problema. El cambio no ocurre de golpe. No hay un momento claro donde todo se rompe. Es más silencioso que eso. Empieza con pequeñas variaciones que parecen insignificantes. Ella tarda un poco más en responder. Su tono ya no es el mismo. La intensidad baja. La conversación pierde ritmo. Y tú, en lugar de detenerte a analizar la dinámica, reaccionas desde la lógica que conoces. Das más atención, más presencia, más interés. Intentas compensar lo que sientes que se está perdiendo. Pero hay algo que casi nadie ve en ese momento, y es que ese mismo esfuerzo está modificando tu posicionamiento sin que lo notes. Y aquí es donde la percepción empieza a jugar en tu contra, porque mientras tú crees que estás demostrando valor, lo que realmente estás proyectando es otra cosa. Estás eliminando cualquier sensación de escasez. Estás mostrando que tu atención está disponible sin filtro. Y en términos de comportamiento humano, eso reduce el impacto emocional, porque la mente no se engancha con lo que es constante, se activa con lo que genera incertidumbre, con lo que no está completamente asegurado. Y cuando tú estás siempre ahí, dejas de ser algo que se descubre y pasas a ser algo que simplemente está. Y hay algo aún más profundo que necesitas entender. Esto no se trata de un error puntual, se trata de un patrón. Porque cuando empiezas a notar que ella se aleja, tu mente busca una explicación rápida. Y como no encuentras un fallo evidente, llegas a la conclusión más común, pero también la más peligrosa. No estoy haciendo suficiente. Y esa idea te empuja a hacer más de lo mismo, a insistir más, a estar más presente, a intentar recuperar el control a través del esfuerzo, sin darte cuenta de que ese mismo comportamiento es el que está debilitando la atracción. Y ahí es donde aparece la sensación que más desgasta. Esa confusión constante de no entender qué pasó. Porque desde tu perspectiva todo tiene sentido. Has sido correcto, has mostrado interés, has invertido tiempo y energía. Entonces, ¿por qué ella cambia? ¿Por qué pierde el entusiasmo? ¿Por qué se aleja si tú estás haciendo todo bien? Y esa es la pregunta que te mantiene atrapado, porque no ves el problema en lo que haces, sino en cómo eso está siendo interpretado. Y lo peor es que no entiendes en qué fallaste, porque nadie te enseñó que en la psicología de la atracción, hacer lo correcto no siempre genera el resultado correcto. A veces, hace exactamente lo contrario. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya empezaste a notar algo incómodo. No era tan simple como pensabas. No era solo hacer las cosas bien y esperar un resultado lógico. Había algo más profundo moviendo la dinámica, algo que no estabas viendo. Porque el problema nunca fue que fueras bueno. El problema es cómo ese comportamiento se posiciona dentro de la percepción. Y esa diferencia, aunque parece sutil, lo cambia absolutamente todo. Si esto ya te está incomodando, es porque estás empezando a ver algo que la mayoría nunca entiende. Suscríbete ahora, no para consumir más contenido, sino para dejar de repetir el mismo patrón sin darte cuenta. Porque lo que viene a continuación no es una explicación más. Es la parte donde entiendes exactamente por qué sigues perdiendo el interés, incluso cuando crees que estás haciendo todo bien. Y si ignoras esto, nada cambia. Durante mucho tiempo, te enfocaste en lo que hacías, en tus acciones, en tu intención, en tu esfuerzo, pero la atracción no funciona bajo esa lógica. Funciona bajo interpretación emocional, bajo señales invisibles,
bajo cómo tu comportamiento impacta la mente de la otra persona sin que tú lo digas directamente. Y ahí es donde aparece la primera gran ruptura. Puedes estar dando lo mejor de ti y aún así estar debilitando el interés sin darte cuenta. No porque estés equivocado en lo que haces, sino porque no estás entendiendo lo que eso comunica. Y esto abre una pregunta incómoda pero necesaria. Si tu intención no define el resultado, entonces, ¿qué lo define? La respuesta es directa: percepción y dinámica de poder. Porque en cualquier interacción, el valor no se construye por acumulación de esfuerzo, se construye por posicionamiento, por cómo te perciben, por cuánto control tienes sobre tu tiempo, tu atención y tu comportamiento. Y cuando ese control no está presente, empiezas a enviar señales que juegan en tu contra, aunque tú creas que estás haciendo lo correcto. Aquí es donde la mayoría se pierde sin darse cuenta. Porque los errores no son evidentes, no son acciones que tú identifiques como negativas, son patrones silenciosos que se repiten y van cambiando la dinámica poco a poco. El primero es el exceso de disponibilidad. Estás siempre ahí, respondes rápido, te adaptas constantemente. No hay pausa, no hay espacio, no hay filtro. Y eso, aunque parezca interés, elimina completamente la sensación de escasez. Y cuando no hay escasez, no hay tensión emocional. Y sin tensión, la atracción no tiene dónde crecer. El segundo error aparece cuando empiezas a buscar validación sin darte cuenta. No de forma directa, no pidiendo aprobación explícita, sino ajustando tu comportamiento en función de su reacción. Pensando más de la cuenta lo que vas a decir, intentando mantener su interés, evitando cualquier cosa que pueda hacer perder la atención. Y ahí es donde el equilibrio se rompe. Porque lo que transmites no es seguridad, es dependencia emocional sutil. Y en la dinámica de poder, quien depende más, pierde posición. El tercer punto es aún más silencioso, pero igual de importante: la falta de dirección. No lideras la interacción, no marcas el ritmo, no introduces variación. Te limitas a reaccionar, a seguir, a adaptarte. Y eso elimina uno de los elementos más importantes en la psicología de la atracción: el descubrimiento. Porque cuando no hay dirección, no hay expectativa. Y cuando no hay expectativa, no hay curiosidad. Ella deja de sentir que hay algo que entender en ti, algo que explorar, algo que descifrar. Y lo más impactante de todo esto es que probablemente estás cometiendo estos 3 errores al mismo tiempo, sin haberlos visto nunca de esta forma, pensando que estabas construyendo conexión, cuando en realidad estabas debilitando tu posicionamiento dentro de la dinámica. Y es aquí donde aparece ese momento de tensión mental que lo cambia todo, porque empiezas a darte cuenta de algo que antes no encajaba. No era falta de esfuerzo, era falta de percepción. Y cuando entiendes eso, ya no puedes volver a ver tus acciones de la misma manera. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, algo se reordena por dentro, porque ya no estás mirando la situación desde la confusión, sino desde una comprensión más fría, más precisa, más estratégica. Y es ahí donde aparece la verdad que cambia todo. Ser bueno no te hace valioso. Define tu intención, sí, habla de quién eres en esencia, pero dentro de la dinámica de atracción, el valor no se mide por lo que das, se mide por cómo te posicionas. Y ese posicionamiento no depende de cuánto inviertes, sino de cuánto control tienes sobre ti mismo, sobre tu comportamiento, sobre tus impulsos y sobre tu presencia en la interacción. Aquí es donde la mayoría vuelve a equivocarse, incluso después de entender el problema, porque creen que la solución es volverse fríos, distantes, indiferentes, como si eso fuera suficiente para recuperar el control. Pero eso no genera valor real, solo crea una reacción superficial. Lo que realmente transforma la dinámica es algo mucho más sólido y difícil de fingir: estructura interna, límites claros, dirección, capacidad de no reaccionar automáticamente, capacidad de no ceder tu ritmo por mantener la atención de alguien, capacidad de sostener tu posición sin necesidad de validación constante. Porque cuando tú tienes control sobre tu tiempo, tu atención y tu energía, dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a moverte desde la elección. Ser bueno sin estructura te vuelve invisible, y ahora esa frase ya no suena exagerada, empieza a tener peso, porque cuando no hay límites, todo lo que das pierde valor. Cuando no hay dirección, todo lo que haces se vuelve predecible. Y cuando te vuelves predecible, eliminas completamente el elemento que mantiene el interés vivo, la incertidumbre. No generas tensión,
No generas curiosidad. No generas nada que obligue a la otra persona a invertir emocionalmente. Y lo que no exige inversión, no se valora. Así de simple. Y aquí es donde ocurre el cambio real de mentalidad. Porque ya no se trata de preguntarte cómo hacer más, cómo dar más, cómo mantener el interés a cualquier costo. Se trata de entender cómo dejar de perder valor sin darte cuenta. Se trata de salir de ese patrón donde reaccionas por miedo a perder, donde ajustas tu comportamiento constantemente, donde entregas sin medir el impacto. Porque cuando corriges tu posicionamiento, la dinámica empieza a reorganizarse sola, no porque estés manipulando la situación, sino porque dejas de sostener el comportamiento que la estaba debilitando. Y en ese punto, todo empieza a encajar de verdad. No fue que ella cambió de repente, no fue que hiciste algo mal de forma evidente, fue la dinámica, fue la percepción, fue un equilibrio que nunca estuvo a tu favor, porque estabas invirtiendo sin estructura, sin límites y sin dirección. Y cuando ese equilibrio está roto, el resultado se repite una y otra vez, aunque cambien las personas, los contextos o las circunstancias. No se trata de dejar de ser bueno, se trata de dejar de perder valor sin darte cuenta. Se trata de entender cómo funciona realmente la atracción, cómo se construye el interés y cómo se sostiene con el tiempo. Porque cuando entiendes esto, dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Dejas de intentar encajar y empiezas a posicionarte. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente la forma en la que te perciben. Si este video te hizo ver algo que antes no entendías, suscríbete ahora, porque aquí no hablamos de consejos vacíos ni de soluciones superficiales. Aquí hablamos de psicología, de comportamiento, de dinámica de poder y de cómo posicionarte con inteligencia en cada interacción. Y antes de salir, haz clic en la playlist que está apareciendo en la pantalla. Ahí vas a encontrar contenido aún más profundo sobre psicología, poder y atracción. Contenido que no solo te informa, te cambia la forma de pensar.